Saludos y bienvenidos a una edición más de nuestro noticiero Ponte Pilas conmigo. El día de hoy hablaremos sobre el COVID-19. Para esto tenemos la presencia de la licenciada Jocelyn Sánchez, trabajadora del Hospital Vos Andes, Quito, Ecuador. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes con todos los oyentes que nos siguen en el noticiero Ponte Pilas conmigo. Es un honor estar esta tarde con ustedes. Claro que sí, licenciada, para nosotros también es un gusto tenerle aquí y poder hablar más sobre el COVID-19. Empecemos con la primera pregunta. Denos, desde su punto de vista, un preámbulo acerca del COVID-19. Para mí el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que fue atacando a diferentes países. Fue detectado este virus en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Ya, muy bien. ¿Cuáles son los síntomas que presentan? Los síntomas que presenta el COVID-19 es fiebre, tos, dolores musculares, dolor de cabeza, falta de respiración. Muy bien. La segunda pregunta. En su hospital, Vos Andes, a diario, o cuál es el porcentaje mínimo o máximo de personas que llegan con COVID-19? En nuestro hospital Vos Andes contamos con el departamento de emergencia que podemos brindar una adecuada atención. Por lo mínimo, pacientes que llegan al hospital es de 10 a 15 personas a diario con los síntomas ya mencionados anteriormente. Este porcentaje de personas contagiadas con COVID ¿suelen disminuir o aumentar o varían ahí, más o menos? Por lo general, sí hay una variación, ¿no? A veces disminuyen o a veces aumentan. En casos de que pacientes que aumentan, a veces pacientes que necesitan hospitalización, o hay otros que necesitan el tratamiento en su domicilio, cuidarse en la casa. Muy bien, licenciado. La tercera pregunta. ¿Hay suficientes insumos médicos para tratar el COVID-19 a pacientes en este caso, de su hospital Vos Andes? Sí, claro, en el hospital Vos Andes sí presentamos con los suficientes insumos para ayudarles a las personas que están contagiadas. Estos insumos, por ejemplo, pueden ser equipos de protección personal, que ahí incluye gafas, zapatones, batas estériles, mascarilla N95, puede ser también los medicamentos que necesitan los pacientes y materiales quirúrgicos. Ya, excelente. Cuarta pregunta. Sabemos que al personal de primera línea de los hospitales ya fueron suministrados la primera dosis de vacuna. A usted, en su caso, licenciada, ¿cómo fue el proceso de vacunación? Bueno, el proceso que realizó el Hospital Vos Andes es realizar los trámites adecuados para solicitar al Ministerio de Salud Pública las vacunas necesarias para sus empleados. En mi caso, el proceso que yo seguí para la vacunación es dirigirme a consulta externa. Me tomaron los signos vitales, viendo que no tenía ninguna complicación, ninguna alteración, procedieron a vacunarme. Después de eso esperé unos 30 minutos, me volvieron a tomar los signos vitales para ver si no presentaba ninguna reacción alérgica a la vacuna. Este procedimiento también, porque ya sabemos que el personal también ya le suministraron la segunda dosis, ¿el procedimiento fue igual o cambiaron algunos términos de vacunación? En la segunda dosis que nos administraron ya fue un poco ya más organizado. Más que el primero. Más que el primero. Ya, muchísimas gracias.
Quinta pregunta. ¿Usted desde su punto de vista cree que algún día todo esto de la pandemia que estamos pasando, los contagiados, cree que algún día vaya a disminuirse o vaya a acabarse en el mundo? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que esto de la pandemia no se termine, pero sí vamos a tratar de ver una disminución si seguimos con el protocolo adecuado que estamos siguiendo, con el cuidado que tenemos los ciudadanos. Uh-huh. El que en este caso las medidas de seguridad dispuestas por el COE Por el COE Nacional. Muy bien. Sexta y última pregunta, ¿no? Para acabar. Usted como personal de primera línea, ¿qué recomienda o qué medidas daría a la ciudadanía ecuatoriana para seguirnos cuidando del COVID-19? Bueno, lo que yo les recomendaría como personal de primera línea es de seguir con las medidas que hemos estado como decir, siguiendo, ¿no? Durante todo este año. Y igualmente evitar aglomeraciones, evitar hacer fiestas, hacer bailes, porque ahí podemos contagiarnos, Uh-huh. claro. Ya, para finalizar este noticiero, ¿algo más, algún mensaje que usted quiere dar a la ciudadanía acerca del COVID? El mensaje que les pueda dar es de quedarnos en casa, seguir con las medidas de seguridad que hemos estado realizando hasta este tiempo y cuidarnos de unos a los otros. Bueno, televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en nuestro noticiero de esta tarde. Nos veremos en una nueva ocasión. Muchas gracias por la invitación. Damos paso a nuestro corresponsal Carlos Moposita, que les dará a conocer sobre la economía en tiempos de COVID. Carlos, te damos paso. Gracias, Jocelyn. Queridos televidentes, el día de hoy les voy a hablar un poco de la economía en tiempos de COVID-19. En el año 2020 fue el comienzo de un nefasto control mundial en el ámbito de tomas de decisiones políticas, en el cual trajo como consecuencia el alza de servicios vitales y el crecimiento de índices de pobreza mundial, arrastrando consigo mismo un criterio colectivo. Yo, con este reportaje, queridos televidentes, quiero explicar poco a poco cada uno de los acontecimientos que marcará duros momentos en la economía global por causa de la pandemia, que tiene como bajo resguardo al personal más vulnerable. Durante los 2 últimos meses de pandemia, tuvo unas repercusiones en mayor medida a los pobres, así llevando a millones en el mismo índice. Tras décadas de bases constantes de planificación y de reducir el número de personas, que cada día personas con bajos recursos económicos viven con $1.90. El COVID-19 marcará el revés de la salud, es decir, que en un análisis más recientes se advierte que en el año 2020 empujará a 88 millones de personas a la pobreza extrema, siendo apenas un punto de partida en el peor de los casos, y podría también alcanzar un máximo nivel de personas en la pobreza extrema. Según informes del Grupo del Nacional del Banco Mundial, analiza que el mayor grupo de pobres, asimismo en el ámbito de la salud, el COVID-19 ha desatado una crisis mundial sin precedentes, queridos televidentes, que llevó a generar un costo humano, llevando a la resignación mundial de hasta o antes desde la Segunda Guerra Mundial. En conclusión, queridos televidentes, estas consecuencias económicas están menoscabadas.
las capacidades de los países de Latinoamérica para responder con eficacia a los efectos sanitarios y económicos son muy vulnerables. Por esta razón, el Banco Mundial y el Fondo Monetario están atraídos y no pueden dar paso y no pueden pagar pagos hasta este presente año, que es el 2021. Gracias por su reportaje. Damos paso a estudios. Gracias, Carlos, por tu reportaje. Ahora, queridos televidentes, vamos a dar paso al corresponsal Diego Ordóñez, quien dará a conocer sobre los puntos críticos sobre la pandemia. Te damos paso, Diego Ordóñez. Gracias, Jocelyn. Buenos días, compañeros y compañeras. Hoy les voy a hablar sobre cómo está afectando el coronavirus en la educación. La pandemia del coronavirus afectó a más de 1.500 millones de estudiantes en el mundo. Ya observado las desigualdades en la esfera de la educación. El titular de la ONU afirma que las decisiones que se tomen ahora al respecto tendrán un efecto duradero en cientos de millones de personas en el desarrollo de sus países. Antonio Guterres recordó que el cierre de las escuelas debido a la pandemia del COVID-19 ha afectado a cerca de más de 1.600 millones de estudiantes de todas las edades y en todos los países, con las repercusiones inmediatas y de largo plazo en ámbitos de la nutrición y el matrimonio infantil, así como en la igualdad de género. En un mensaje de un video para presentar el documento de las políticas sobre la educación y el COVID-19, Gutiérrez sostuvo que en uno de estos momentos definitivos para los niños y niñas de todo el mundo, las decisiones que el gobierno y las asociaciones tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos y millones de jóvenes, así como en la perspectiva y desarrollo de países durante decenios, aseguró. La emergencia sanitaria ha exacerbado las disparidades que ya existen en la educación, y el cierre prolongado de las escuelas podrá revertir los avances de los últimos lustros, sobre todo en cuanto a la educación de niños y mujeres, adolescentes y jóvenes. Las proyecciones indicadas que indican son casi de 24 millones de estudiantes desde primaria hasta la universidad, y podrían abandonarlas las clases a causa del impacto económico de la crisis sanitaria. El documento de políticas de la Secretaría General exhorta a evitar que la crisis de aprendizaje que ya existe se convierta en una calamidad irreparable. Bueno, en este campo vamos a hablar sobre cómo fue afectado el deporte en tiempos de COVID. Bueno, este año, en el año anterior del 2020, fue un año atípico en varios aspectos, gracias a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, uno de los sectores más afectados del mundo fue el deporte, donde varios eventos fueron cancelados y suspendidos, otros aplazados, mientras que algunos decidieron ser cancelados. El virus comenzó a inicios del 2020, pero comenzó a afectar a diferentes disciplinas en febrero en Europa. Pero fue hasta el mes de marzo donde todo se detuvo debido a los contagios. En este tiempo, algunas disciplinas pudieron reanudarse debido a los protocolos sanitarios que se han implementado y se vivieron de una manera muy diferente, como en el caso de la MLS y la NBA. Se hicieron 2 torneos especiales, los cuales fueron jugados en las instalaciones de Disney World en Orlando, Florida, sitio en el cual se hizo una burbuja en donde se podía evitar la propagación del virus, además de realizar varias pruebas de COVID-19. En Europa, una de las competencias más importantes
como es la Europa Champions League. Tuvo que cambiar la sede estas últimas fases, pues a partir de los cuartos de final se celebraron en Lisboa, Portugal, donde además dio un nuevo formato cambio y se jugó un partido único. Esta competición vivió una final sin público. En el tema de las disciplinas como atletismo, taekwondo, gimnasio, otros deportes tuvieron que cambiar sus rutinas, pues no se podía realizar la actividad en áreas abiertas, como gimnasios, y por lo ingenioso y sus ganas de querer seguir, se prepararon para un futuro que hicieron que crearan sus propias rutinas o espacios en sus casas para poder estar en forma. Gracias.